Ahora vamos a describir los procesos embrionarios que se desarrollan una vez que ha concluido la gastrulación. Principalmente nos vamos a abocar a dos procesos que ocurren en paralelo, o sea, están ocurriendo al mismo tiempo. Los vamos a estudiar por separado, con más detalle, pero ahora vamos a hacer una revisión general de la neurulación, la mesodermogénesis y un proceso embriológico que ocurre posterior a estos dos, pero van enlazados, ¿ya? Que se llama plegamiento embrionario, también se le llama delimitación corporal. Lo que estamos viendo acá es una secuencia. Tenemos tres imágenes. Las tres representan a un embrión trilaminar, pero en fases de desarrollo distinto. El embrión que tenemos representado al lado izquierdo corresponde a un embrión presomítico de término, o sea, inmediatamente una vez que terminó la gastrulación con la formación de la notocorda, o sea, se formó la notocorda e inmediatamente ocurren los cambios que vamos a describir. Y esto ocurre en la etapa presomítica, al término. Los otros dos embriones muestran cambios que ocurren durante la etapa somítica del desarrollo. Por eso es que se dice que la neurulación y la mesodermogénesis se inician en la etapa presomítica, pero cuando uno los menciona básicamente en qué etapa ocurren estos procesos, se menciona la etapa somítica, porque la mayor parte de la etapa somítica consiste en el desarrollo de estos dos procesos y también del plegamiento embrionario. El plegamiento embrionario no se relaciona o no tiene ninguna relación con la inducción de la notocorda. Sin embargo, la neurulación y la mesodermogénesis requieren de la presencia de la notocorda. Recuerden que la neurulación se relaciona con cambios que va a experimentar, o sea, proceso de diferenciación que va a experimentar un territorio que quedó en la hoja superior del embrión trilaminar. Y ese territorio se llama neuroectodermo. Y todos los cambios van a ser dirigidos para que finalmente se forme una estructura larga con una cavidad a la cual le vamos a denominar tubo neural. Y también cuando se forma el tubo neural aparecen otras estructuras llamadas crestas neurales. Ambas estructuras van a contribuir para que se forme el sistema nervioso, tanto central como periférico. Ahí vamos a ver las diferencias. Pero por otro lado, dijimos que la notocorda inducía cambios a nivel de la hoja media. A esos cambios les vamos a denominar mesodermogénesis y consisten en diferenciaciones a partir de los mesodermos que ya teníamos. ¿Qué mesodermos teníamos? A ambos lados de la línea media. ¿Cuál será la línea media en la hoja media? El sector que está a ambos lados de la notocorda. Teníamos los mesodermos somíticos y el resto son los mesodermos laterales. Recuerden que este es un corte nada más, lo que estamos viendo acá, pero esto se expande a lo largo del embrión. Ahora, si yo corto transversalmente o hago distintos cortes en la región de la zona media hacia cefálico del embrión, siempre voy a ver la notocorda. Pero si corto hacia caudal, solamente voy a ver los mesodermos, ya no voy a ver la notocorda. Y justamente desde donde está la notocorda es donde ocurren los cambios. La zona más caudal va a seguir siempre más relegada. Miren acá, estamos mostrando en la región caudal, teníamos nuestra línea y luego nuestro surco primitivo. Todavía puede seguir gastrulando un tiempo más, pero miren, cada vez se hace más pequeño porque el embrión crece hacia cefálico. La región caudal va quedando ahí sin mayor desarrollo. Fue importante para que empezara todo esto, pero una vez que aparece la notocorda, ella es la determinante. Entonces, bajo la inducción de la notocorda ocurren estos dos procesos. Cuando ya tenemos avanzado estos dos procesos, comienza otro, que involucra a la hoja inferior. ¿Cuál era la hoja inferior? Esta que está en amarillo, el endodermo. Aquí comienza lo que llamamos el plegamiento embrionario. Luego le siguen las otras hojas, pero quien comienza este proceso es el endodermo. Y justamente su nombre en parte se debe a eso. ¿Ya? Ahora, el plegamiento, por lo tanto, va a ocurrir hacia ventral.
se va a formar una especie de tubo hacia ventral, porque el endodermo se va a plegar de un lado y del otro y finalmente se van a unir en la línea media, siempre hacia la zona ventral, y van a formar una estructura tubular. Le siguen la hoja media, el mesodermo, vamos a ver de ahí todas las capas, le siguen. Y finalmente el ectodermo hace lo mismo, y de esa manera, de ser un embrión con 3 capas, nos volvemos ahora un embrión tubular. También tiene 3 capas, pero ahora no existe superior, media e inferior. Ahora va a existir, ¿no es cierto?, externa, media e interna. La más interna es el endodermo, la media es el mesodermo y la más externa es el ectodermo. A lo mejor ahora tienen más sentido los nombres, ¿ya? Porque cambian de posición. Entonces, una vez que ya hagamos cortes transversales de este embrión, los cortes ya van a ser redonditos. Bien, vamos a comenzar. En la etapa presomítica, ¿cuáles son los cambios que experimenta? Vamos a ver, experimenta el neuroectodermo. Este es el neuroectodermo, esta región. Lo que está para este lado y para este lado, acá en la hoja superior, es el ectodermo. Acuérdense del territorio. La hoja completa se llama ectodermo, pero en esta etapa todavía tenemos en la hoja superior un neuroectodermo y tenemos ectodermo. Entonces acá, al corte transversal, este es el neuroectodermo. En cambio, este de acá y este de acá corresponden al ectodermo. El neuroectodermo bajo la inducción de la notocorda se vuelve alto, por eso aquí se ve como que sobresale. ¿Se fijan? Se vuelve alto. Se forma como una especie de pared. Ya esa pared, que está constituida por células cilíndricas, hasta el momento muy altas, hasta el momento eran un poquito más bajas, se le va a denominar placa neural. Entonces, en la etapa presomítica de término, la neurulación comienza con la formación de la placa neural. Es el neuroectodermo el que se vuelve más alto y se transforma en esta placa, en esta especie de muro. Bien, pero bajo la inducción de la notocorda también se inicia la mesodermogénesis. Y el primer cambio que se puede apreciar es el siguiente. Miren, acá donde estamos mostrando con el cursor se ve como un pequeño engrosamiento de la zona en donde están los mesodermos somíticos. Fíjense que se empieza a formar un bulto. Acá hay otro. Se ve más delgado hacia los extremos. Pero la zona que se relaciona directamente con la notocorda se vuelve más abultada. Aquí va a comenzar la formación de unas estructuras clásicas y predominantes en la etapa que sigue. Esas estructuras se van a denominar somitos, que son dilataciones o ensanchamientos del mesodermo somítico. Y esto ocurre a lo largo de todo el embrión. Y consiste en la separación de este cordón que originalmente era, acá no se ve el cordón por transparencia, pero se separa en pequeñas masitas, una a cada lado. A ellos se le va a denominar somito. Entonces, los somitos comienzan a formarse, los primeros somitos, hasta más o menos el tercer par, porque se forman de a pares, ¿ya? Aparecen al término de la etapa presomítica y se forman a partir de la diferenciación del mesodermo somítico. Entonces, eso es lo que tenemos, nada más. En la etapa somítica del desarrollo ya han ocurrido cambios. ¿Qué pasó con el neuroectodermo? Esta estructura, que formaba una especie de arco, ¿no es cierto?, una pared, que era la placa neural, en la etapa somítica lo que ocurre es lo siguiente, como que se nos viene abajo, se invagina, se deprime. Entonces, lo que antes era como un arco alto, como una pared, ahora se va a invaginar y se va a dirigir, miren, hacia la hoja media. Sigue siendo neuroectodermo, pero ahora se forma una depresión. Ya no tenemos esta zona alta, sino que se deprime.
Y a esta estructura que se está formando aquí, esta depresión del neuroectodermo, le vamos a denominar surco neural, formado por este neuroectodermo. Surco neural. Bien, ahora se van a hacer más evidentes las diferencias entre este neuroectodermo y el ectodermo que le acompaña. Esta región sigue siendo ectodermo, esta región sigue siendo ectodermo. Pero este es nuestro neuroectodermo que ahora formó el surco neural. Y va a comenzar la diferenciación de un grupo de células que se van a conocer como crestas neurales, pero todavía no se hacen evidentes. Se sabe que estas células se forman justo aquí, donde se une el neuroectodermo con el ectodermo. Y a estas zonas, miren ahí, se le llama pliegues neurales, pero de aquí se van a formar las llamadas crestas neurales. Estas células se diferencian tempranamente, pero permanecen unidas al ectodermo y al neuroectodermo. ¿Ya? Pero se identifican cuando se liberan, cuando se separan. Entonces, al inicio de la etapa somítica del desarrollo, ya podemos observar este surco neural. Se observan estos pliegues neurales, que es donde comienza la formación de las crestas neurales, pero todavía no se hacen visibles. Se les llama pliegues neurales. Ahora, ¿qué pasó ahora con nuestro mesodermo? Miren ahora, es mucho más evidente la formación y la presencia, están mucho más desarrollados y de hecho comienzan un proceso de diferenciación bastante complejos, los somitos. De los somitos se originan 3 regiones, porque el somito es muy complejo y a partir de cada una de las regiones de esos somitos se van a formar en forma posterior, por ejemplo, costillas, vértebras, también se puede formar músculo y se va a formar parte de la piel, se va a formar la dermis, ¿ya? Desde la diferenciación del somito. Porque aquí se formó el somito, ya está completamente formado este par de somitos, a partir del mesoderma somítico. Pero ahora el somito debe seguir cambiando, ¿ya? Debe seguir su proceso de diferenciación. Pero pasó otra cosa. El mesodermo lateral, que es esta estructura larga, ¿no es cierto?, que teníamos hacia acá, se va a separar en 2 hojas, a las que les vamos a denominar pleuras. Una hoja superior, que se va a ir relacionando con el ectodermo, a esta hoja, en conjunto con el ectodermo, se le conoce como somatopleura. Y se separa también otra hoja, una hoja inferior o ventral, que de aquí en adelante se va a ir relacionando con el endodermo, para formar lo que llamamos la esplagnopleura. Se puede llamar somatopleura solamente a esta hoja superior del mesodermo lateral, pero también se le llama el conjunto, porque cuando se forma la somatopleura no se va a separar más de este ectodermo que está aquí. Y lo mismo pasa con la esplagnopleura. A la esplagnopleura también se le llama mesodermo esplágnico. Y se le llama solo esplagnopleura, pero también se le llama el conjunto que forma, la asociación que forma con el endodermo, porque no se van a separar más. ¿Bien? Ahora, pero aparece algo más. Entre el somito y entre este mesodermo lateral que se ha diferenciado, aparece un mesodermo distinto. Esta masita que está acá. A esa masita le vamos a denominar mesodermo intermedio. Y se formó a partir de células de este mesodermo somítico. Lo que no formó somito se va a transformar en mesodermo somítico. Entonces, durante la etapa somítica se forman la mayor parte de los somitos a lo largo del embrión, siempre en pares. Ahora, los primeros que se forman, ya en la etapa somítica han dado origen a otras estructuras. Se han diferenciado completamente, porque no se forman todos los somitos al mismo tiempo, ni tampoco van a la par. Siempre hay un sitio de origen. Lo mismo ocurre con la neurulación.
Estos procesos se inician más o menos en la zona media del embrión, más o menos a la altura donde teníamos, ¿se acuerdan? El nodo o nudo de Hensen. Ahí más o menos comienza. Y ese es el futuro cuello del embrión. En la región del futuro cuello embrionario es donde se inician estos dos procesos e incluso el plegamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre va más avanzado esta región, pero luego se va extendiendo hacia cefálico y algo hacia caudal. Por ejemplo, en este caso, el corte en realidad deberíamos haberlo hecho en esta región, acá. Desde aquí parte todo, pero como estamos aquí, en la región donde se inicia todo, esto se va a extender progresivamente hacia cefálico y también hacia caudal. ¿Bien? Lo mismo que acá. Entonces, siempre hay un sector del embrión que va a ir más avanzado que el resto, porque no está ocurriendo todo al mismo tiempo. La neurulación y la mesodermogénesis están ocurriendo al mismo tiempo, pero el avance de ellos es distinto acá que lo que ocurre acá o acá o acá. ¿Bien? Entonces, cuando se formaron los primeros somitos aquí, por ejemplo, en esta región más cefálica, esta zona que estoy mostrando en la imagen del centro ya está, fíjense, muy avanzada. Entonces, si lo que vimos en la primera imagen, ¿dónde lo vamos a poder ver? También en la segunda imagen, pero en otros sectores, porque acá en la misma región ya está mucho más avanzado este proceso. Y vamos a continuar, ya casi finalizando la etapa somítica. Todavía falta, pero ya en la etapa somítica avanzada, ¿qué va a ocurrir? Miren lo que pasó. Se fusionaron los extremos dorsales, acá miren, estos, se fusionaron los extremos dorsales del neuroectodermo, se fusionan acá. Se van a separar esas células que se habían diferenciado y se van a ubicar a ambos lados de esta estructura que se acaba de formar por fusión del neuroectodermo. Esta estructura, que va a ser un tubo que se va a ir formando hacia cefálico y hacia caudal, es lo que vamos a denominar tubo neural. Y se forma por la fusión del neuroectodermo completo. Y cuando ocurre esto, las crestas neurales se hacen evidentes y además ocurre la separación del ectodermo. Se desprende todo esto, esta asociación que teníamos aquí mostrada en la figura del medio, se separa. ¿Y qué va a ocurrir ahora? En forma natural, el ectodermo de un lado se va a unir con el ectodermo del otro y ahora la hoja superior va a estar formada solamente por ectodermo. ¿Y qué va a quedar en la hoja media? Miren, el neuroectodermo, pero formando el tubo neural, van a quedar las crestas neurales. Debajo de este neuroectodermo del tubo neural seguimos teniendo la notocorda. A ambos lados de la notocorda que tenemos, somitos. A ambos lados de los somitos vamos a tener mesodermo somítico. Mesodermo intermedio, perdón. Mesodermo intermedio, este que se formó, que acá se ve más chiquitito en la figura del centro. Y luego tenemos lo que ya no es un mesodermo lateral, sino que ahora tenemos dos pleuras. La de acá, la que va a estar relacionada con el ectodermo, se va a denominar somatopleura. La de acá, que va a estar relacionado con el endodermo, se va a denominar esplagnopleura. Y fíjense que se ve un espacio que queda entre ambas pleuras. A esa cavidad que se va a formar entre ambas pleuras se le va a denominar celoma, pero este es un celoma intraembrionario. A ambos lados va a ocurrir lo mismo. ¿Bien? Entonces, concluido todo esto, ¿qué ha comenzado a ocurrir? El endodermo, que era la hoja inferior, fíjense, va a comenzar a plegarse hacia ventral. Y se va a plegar de tal forma que se va a juntar un lado con el otro.
Imagínense que aquí por transparencia, en esta especie de lengüeta, viéramos cómo se proyecta esta imagen hasta acá. Se juntan y se forma una estructura con lumen, una estructura tubular. Y esto va a ocurrir primero en un sector, en la región del futuro cuello, en la región faríngea, y luego se extiende un poquito hacia cefálico, pero principalmente se va a ir extendiendo hacia caudal del embrión. ¿Bien? Y cuando se pliega el endodermo no va a ir solo, recuerden que estaba acompañado de una pleura. ¿Y cómo le llamábamos a esta pleura? Que aquí aparece en rojo, ¿ya? En la imagen de la derecha. Ahí está, el amarillo, el endodermo, y la banda rojita que la acompaña, esa es la esplagnopleura. Y aquí comienza la formación de lo que vamos a denominar el intestino primitivo, que es un tubo largo que se forma en la etapa somítica. Y una vez que se cierra y se forma completamente, empezamos la formación del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, este es el pie. Aquí pasa. Ahora, se forma el tubo digestivo, pero necesitamos formar las cavidades. Necesitamos formar, ¿no es cierto?, un tórax, un abdomen, que al comienzo son una sola cavidad gigante, pero con la aparición del diafragma se separan en tórax y en abdomen. Pero ahora, ¿cómo ocurre eso? Bueno, tiene que haber otro plegamiento, tiene que seguir el plegamiento. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a seguir plegándose? La otra pleura, la somatopleura, pero yo les dije que va asociada con el ectodermo. Entonces ahora la somatopleura y el ectodermo hacen lo mismo. Se pliegan hacia ventral, la de un lado, y se pliega hacia ventral, la del otro lado. Y también se van a fusionar en la línea media. Esto aquí no se muestra todavía en el dibujo. ¿Ya? Cuando se fusionan en la línea media, se van a formar las paredes de este cuerpo embrionario. Pero recuerden que entre ambas pleuras había un espacio que se llamaba celoma. Entonces el celoma de un sector, celoma intraembrionario, con el celoma del otro sector también se van a unir y ahí van a dar origen a las cavidades internas. Todavía es una cavidad común al comienzo. Solamente se llama celoma intraembrionario completo a lo largo del embrión. Entonces fíjense, vamos a tener este tubo al cual le vamos a denominar intestino primitivo. Después vamos a tener una cavidad llamada celoma intraembrionario y después ¿qué vamos a tener? Una pared formada por ectodermo y por somatopleura. Entonces ahora tenemos un embrión tubular, pero con tres capas, tres superficies, por decirlo de alguna manera. El tubo del intestino primitivo, el celoma, y luego todo eso cerrado, ¿no es cierto?, por la región externa, formado por ectodermo y luego la somatopleura. Y ahí tenemos nuestro embrión tubular completo, tenemos delimitado el cuerpo a partir, ¿no es cierto?, de el endodermo con la esplagnopleura se va a formar el intestino primitivo. Y el intestino primitivo rápidamente va a empezar a diferenciarse en los segmentos que conocemos. A partir del intestino primitivo se van a formar las glándulas anexas a ese futuro tubo digestivo y también a partir del intestino primitivo, en la región faríngea donde comenzó todo esto, va a comenzar la formación del árbol respiratorio, a partir del intestino primitivo también. ¿Qué pasa con los mesodermos ya intermedios? Los mesodermos intermedios están uno a cada lado del embrión. Cada uno de ellos forma cordones. Y esos cordones van a dar diferenciación a lo que vamos a conocer después como sistema urinario y parte del sistema reproductor. ¿Qué pasa con los somitos? Los somitos se diferencian en tres sectores. Y cada uno de ellos, en el sector que corresponde, va a dar origen a vértebras, a costillas de la zona, a musculatura corporal
musculatura corporal, músculo esquelético de la zona, y también a dermis de la zona que corresponde. De esta asociación, ¿no es cierto?, que está formada por endodermo y por esplagnopleura, ¿qué se va a generar? Epitelios. El endodermo va a dar origen a los epitelios de revestimiento del futuro tubo digestivo. También a partir de ese epitelio se van a formar las glándulas anexas, el hígado, el páncreas. Son de origen endodérmico porque se forman a partir de este intestino primitivo. Todo lo que es el parénquima de esas glándulas y todo lo que corresponde a epitelio de revestimiento y epitelios glandulares del tubo digestivo. ¿Y qué pasa con la esplagnopleura? ¿De dónde salió la esplagnopleura? Finalmente era un mesodermo. ¿Se acuerdan? Está aquí. Es un mesodermo. Y a partir de este mesodermo se va a formar todos los conectivos, todos los vasos sanguíneos, todos los músculos que están presentes en la pared de este futuro tubo digestivo. Y lo mismo va a ocurrir después con el intestino primitivo. De ahí va a derivar cartílago, músculo liso, todo el tejido conectivo. ¿Qué va a pasar con la asociación de la somatopleura con el ectodermo? Bueno, la somatopleura, al igual que la esplagnopleura, da origen a músculo y a tejidos conectivos. La diferencia es que la somatopleura originará musculatura estriada esquelética, también vasos sanguíneos y todo eso. Pero ahora se va a asociar con el ectodermo. Y del ectodermo se va a formar epitelio de la piel, las glándulas asociadas a la piel. ¿Bien? Y ahora veremos en forma muy rápida este proceso de neurulación. Acá tienen lo mismo que expliqué con las imágenes anteriores, pero con mayor detalle. Solamente voy a explicar un poquito las imágenes. Lo que tenemos acá en este recuadro, ya superior derecho, básicamente es la hoja superior de este embrión trilaminar. Acá, arriba, lo que estamos mostrando, en color verde está el neuroectodermo, fíjense, muy alto en relación al resto. Aquí formamos la placa neural. Esto que está en color naranjo ya nos indica la zona en donde se van a formar las crestas neurales. Todavía no están, pero aquí se van a formar. Y luego, hacia los lados, tenemos el ectodermo, lo que está en celeste. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que luego el siguiente cambio? Esto ocurría, la imagen de arriba es lo que podemos observar del proceso de neurulación en la etapa presomítica del desarrollo, pero en la etapa somítica se invagina este neuroectodermo y forma esta depresión a la que vamos a denominar surco neural. Y además aparecen estos pliegues. Aquí, en el número 3, es donde se van a formar las crestas neurales. Esta es la región de los pliegues neurales. ¿Por qué? Porque se sabe que aquí se forman las crestas neurales, pero no se evidencian hasta que ocurre la separación. Y hacia los lados tenemos el neuroectodermo. Acá miren, tenemos el proceso más avanzado, en la imagen que está en el recuadro, ¿no es cierto?, superior izquierdo. Fíjense cómo se ha plegado, se han juntado los extremos dorsales de este neuroectodermo, se han acercado entre ellos, y miren que ya está pasando con las células que nosotros vamos a conocer como crestas neurales, empiezan a separarse. En ese momento se empiezan a separar. ¿Y cómo se han ido acercando? El neuroectodermo de cada uno de los dos lados. Aquí ya prácticamente tenemos formada, miren, una cavidad rodeada por este neuroectodermo. A esta cavidad se le va a denominar neurocele, a la estructura completa se le llama tubo neural. Todavía falta que termine la fusión, pero este ya es un tubo neural como tal. Y estas células tan especiales van a formar o van a transformarse en un verdadero epitelio que está acá, pero muy especial.
luego va a perder esas características epiteliales, pero al comienzo tiene el aspecto muy similar a un epitelio. A esta cavidad se le va a denominar neurocele y a estas células que están aquí se les va a denominar meduloblastos, que forman un epitelio pseudoestratificado modificado. Así se les describe. Tiene una región apical y una región basal. Bien. La imagen que tenemos abajo es una microscopía electrónica de barrido donde se cortó el embrión y estamos viendo, miren, la región dorsal del embrión como que las que les mostré delante en dibujos. Y acá en el corte estamos viendo acá esta depresión. Fíjense, un surco neural. Aquí está el neuroectodermo que está formando esta depresión, pero ya están muy cercanos los pliegues. Esta región sería el ectodermo, esta región el ectodermo. Y acá se nos están señalando los puntos en donde se van a separar las células de las crestas neurales. ¿Ya? Bueno, acá no se ve con color, pero por aquí estaría el endodermo, aquí estaría un somito, y acá tenemos el mesodermo lateral separado en dos hojas, se ve mejor en este sector. Pero no era el objetivo destacar esto, sino que esta región. Y ahora ya ha finalizado. Entonces, ya tenemos completamente fusionado el neuroectodermo formando el tubo neural. Fíjense. Este es el epitelio, ¿no es cierto?, pseudoestratificado modificado, así se describe al comienzo, formado por células llamadas meduloblastos, cuyos núcleos están a distintas alturas. Estas células tienen un aspecto fusiforme, ¿bien? Completamente desprendidas las crestas neurales, pero ellas no permanecen así, rápidamente estas células migran. Algunas se quedan en el sector, pero hay otras que migran a otras zonas del embrión porque las crestas neurales dan origen a muchas estructuras. Van a ayudar a construir todo lo que llamamos el sistema nervioso periférico. En cambio, los órganos del sistema nervioso central se forman a partir del tubo neural. Y acá encima tenemos nuestro ectodermo solito. Entonces ahora solamente la hoja superior va a estar constituida por ectodermo. En la hoja media ya teníamos a la notocorda, que aquí no la tenemos en la imagen. Ya teníamos al mesodermo somítico, al mesodermo lateral, con todo lo que implica sus cambios. Pero ahora le vamos a agregar el neuroectodermo del tubo neural y además las crestas neurales. Esta imagen nos muestra un embrión, una vista dorsal, pero es microscopía electrónica de barrido. Estamos viendo desde arriba, pero desde dorsal. Y lo que estamos mostrando acá, miren, esa especie de tajo que se ve ahí, corresponde a la formación del surco neural. Eso es surco neural, acá es surco neural, pero en esta región ya se fusionó completamente. ¿Ya? Ahí ya tenemos tubo neural, surco neural, y aquí en el extremo, estas como paletitas que se ven ahí, eso es placa neural todavía. ¿Por qué? Porque estos procesos, como les decía yo delante, se inician en la región media del embrión, que se sabe que después es como la región del futuro cuello, y se va extendiendo hacia cefálico y luego hacia caudal. Bien, ahora, al término de la etapa somítica del desarrollo, este proceso tiene que haber concluido. O sea, completamente se tiene que haber formado el tubo neural y se tienen que cerrar los extremos. Recuerden que esta imagen es dorsal, no estamos viendo ventralmente el embrión, solamente lo que ocurre hacia la región dorsal, que es lo que pasó con este neuroectodermo, no estamos mostrando nada más. Bien, al término de la etapa somítica del desarrollo, deben cerrarse completamente los extremos del tubo neural, o sea, tendría que haber sido completada este proceso. Ahora, mientras permanezcan estas aberturas, a estas aberturas se les llama neuroporos, que es normal poder observarlas en la etapa somítica, porque siempre los extremos van a permanecer abiertos. Pero al término de la etapa somítica, y acá están los días señalados, deben cerrarse. Siempre debe cerrarse primero el neuroporo cefálico, luego el caudal. Y es trascendental que eso ocurra para que no haya malformaciones a nivel del sistema nervioso central.
Si no se cierra el neuroporo cefálico o craneal, se genera una anencefalia. Se puede formar la cabeza, se forma la cara, todo, pero no se forma el encéfalo en su totalidad o parcialmente. Todo depende de qué tan abierto haya quedado esto. Si no se cierra el neuroporo caudal, y acá les dicen que lo busquen ustedes, por ejemplo, se genera el mielomelingocele. Es una de las alteraciones que se puede formar. O sea, se producen alteraciones a nivel de la médula espinal. Tal vez menos graves que una anencefalia, pero siguen siendo graves. Bien, a lo largo del neuroectodermo del tubo neural, da lo mismo si va a formar la región más cefálica o más caudal, se van a originar diferencias. Desde la región del futuro cuello hacia cefálico, el tubo neural va a experimentar grandes dilataciones, un aumento de tamaño. En esa región, hacia más caudal, no hay notocorda, pero la notocorda bastó con que se formara para que indujera cambios a lo largo de todo el neuroectodermo. Pero, pasado la membrana bucofaringea, recuerden que ya no había notocorda, pero sí hay neuroectodermo. Y el neuroectodermo sí cambia. También ocurre exactamente lo mismo que acabamos de describir. Pero como no hay notocorda, la notocorda no frena el crecimiento de este neuroectodermo y se producen dilataciones. Y a esas dilataciones se les va a denominar vesículas encefálicas primitivas. En cambio, de la región del futuro cuello hacia caudal, sí hay notocorda un poco más ventral. Por lo tanto, se va a limitar el desarrollo de ese tubo neural y va a dar pie a que se forme la médula espinal. Pero, más allá de que si se forman vesículas encefálicas o médula espinal, las células que conforman este tubo neural son las mismas. Este epitelio, dijimos que era un epitelio pseudoestratificado o modificado. Y a cada una de estas células pluripotenciales, no existen células totipotenciales, ya pluripotenciales, se les va a denominar meduloblastos. Entonces, a medida que avanzamos en el desarrollo, a partir de estos meduloblastos van a aparecer dos líneas celulares, los neuroblastos y los glioblastos. Los neuroblastos van a dar origen a las neuronas del sistema nervioso central y los glioblastos van a dar origen a células gliales del sistema nervioso central. Las primeras células gliales en diferenciarse son la astroglía, todos los oligodendrocitos, luego los oligodendrocitos y los últimos, que son los que permanecen ahí formando algo muy parecido a un epitelio, las células ependimarias. A medida que se van diferenciando células desde acá, se van separando, se van alejando de esta cavidad, se van distanciando y eso permite que vaya creciendo esto. Y las células últimas en diferenciarse, que son las que están cercanas a la cavidad, que son las células ependimarias, se modifican en la región encefálica para ir formando los plexos coroideos y desde ahí empezar a secretar el líquido cerebroespinal. ¿Bien? Ahora, si se fijan aquí nos falta una glía, nos falta la microglia. La microglia, acuérdense que se diferenciaba a partir de los monocitos. Los monocitos son células sanguíneas y las células sanguíneas provienen del mesodermo, de células madres hematopoyéticas provenientes del mesodermo. ¿Qué pasa con las crestas neurales? Miren, acá tenemos una imagen donde mostramos un tubo neural, esto es microscopía electrónica de barrido, y aquí en amarillo coloreamos las crestas neurales. Y lo que estamos mostrando, se fijan como unas flechitas que aparecen abajo, es porque estamos viendo que estas células migran. Se forman a ambos lados del tubo neural, a medida que se va cerrando el tubo neural, se van desprendiendo las células de las crestas neurales. Algunas de ellas permanecen rodeando el tubo neural, pero la mayoría migra. Y estas células van a dar origen a los componentes del sistema nervioso periférico que conocemos.
¿Cuáles son esos? Los ganglios nerviosos y los nervios. Obviamente los ganglios con todos los componentes que tienen ahí. Estamos hablando de las neuronas y de las células gliales presentes ahí. Y los nervios, también estamos hablando, ¿no es cierto?, de los axones más las células de Schwann. Pero fíjense que también origina a algunas de las meninges. ¿Cuáles meninges? La pía madre y la aracnoides, o sea, las que están inmediatamente relacionadas con el tejido nervioso de estos órganos del sistema nervioso central que se van a formar a partir del tubo neural. Entonces, las meninges, la pía madre y la aracnoides también se forman a partir de las crestas neurales. En cambio, la meninge más externa tiene el mismo origen que los huesos. La meninge más externa es de origen mesodérmico. A ver, células parafoliculares. ¿Recuerdan dónde estaban las células parafoliculares? Nosotros las mencionamos en la glándula tiroides. Los folículos tiroideos se originan a partir del endodermo. En cambio, las células parafoliculares o células C se originan desde las crestas neurales, que llegan ahí. Por eso son tan distintas en función. Ahora aquí dice médula suprarrenal. ¿Se acuerdan que la glándula suprarrenal tenía una médula y una corteza? Dijimos que la corteza es de origen mesodérmico, pero la médula es de origen ectodérmico, específicamente del neuroectodermo, y si lo queremos más específico, de las crestas neurales. Por eso también son totalmente distintas. Acá dice células gastroenteropancreáticas. A ver, cuando nosotros estudiamos el páncreas, recuerden que había un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. El páncreas exocrino es de origen endodérmico, pero ahí teníamos células que secretaban hormonas, o sea, el páncreas endocrino. ¿De dónde provienen esas células de los llamados islotes de Langerhans del páncreas? De las crestas neurales. A eso nos referimos con células gastroenteropancreáticas. ¿Y por qué dice gastro? Porque también en el intestino, ¿se acuerdan que teníamos células formadas en las glándulas? ¿Se acuerdan las glándulas que tenían, por ejemplo, en el intestino? Teníamos enterocitos, teníamos células caliciformes, pero ¿se acuerdan que teníamos células enteroendocrinas? Y ellas aparecían en las glándulas del estómago, pero también estaban en las glándulas del intestino delgado y grueso. Bueno, esas células, que son distintas a todas las otras, no son de origen endodérmico, porque recuerden que las glándulas del tubo digestivo, al igual que el epitelio, son de origen endodérmico. Estas no, provienen de las crestas neurales. Los melanocitos, células conectivas, pero raras. ¿Por qué eran tan raras? Porque su origen embriológico no es el mesodermo, sino que son las crestas neurales. Nosotros algo hablamos de la osificación. A ver si recuerdan ustedes que dijimos que los huesos de la cara y el cráneo tenían una osificación totalmente distinta al resto del cuerpo. De hecho, cuando ustedes estudiaron anatomía y estudiaron la formación o la ubicación y organización de los músculos de la cara y cabeza son totalmente distintos a cómo se organizan en el cuerpo, siendo el mismo tipo de músculo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué dice aquí ectomesénquima? Mesénquima es el conectivo embrionario, que habitualmente nosotros vimos que se origina a partir del mesodermo. Pero este tejido conectivo embrionario, del cual van a derivar los conectivos también, los músculos de la zona, los huesos, los cartílagos de la zona, en la región de la cara, cabeza y cuello, provienen de las crestas neurales. O sea, es un mesénquima, pero proveniente de las crestas neurales, a eso se le llama ectomesénquima. Y eso explica las diferencias. Bien, y acá algo les había dicho con respecto a la diferenciación del tubo neural. Desde la región del futuro cuello cefálico, el tubo neural experimenta un crecimiento de tamaño y en la etapa somítica del desarrollo, una vez que se forma el tubo neural, ocurre la dilatación, aparecen 3 dilataciones.
como globos, como que se ensancha, como que lo inflaran, ¿ya? Esta imagen que está acá es una imagen de un pollo, pero asimismo se ve en el humano, o debería verse en el humano. Entonces, esta es la región cefálica, lo que estamos mirando acá es el neuroectodermo, hacia acá también el neuroectodermo, pero hacia la región cefálica ocurre la dilatación y se describen 3 vesículas encefálicas. La más grande de todas y más cefálica de todas se llama prosencéfalo, también le llaman cerebro anterior. Después viene una que parece como una cintura acá, se le llama cerebro medio o mesencéfalo. Y esta más caudal, que es la última parte que se dilata, se le llama rombencéfalo o cerebro posterior. Y a partir de ese después se genera un tubo neural con un solo diámetro y delgado. Esta es la región que posteriormente va a dar origen a la médula espinal. ¿Bien? Entonces, a eso es lo que conocemos como regionalización del tubo neural. Aquí tenemos un esquema que lo representa. Tenemos la regionalización inicial. Todo esto ocurre en la etapa somítica. Esto ocurre en la etapa somítica del desarrollo, en donde en la región más cefálica del embrión se van a diferenciar estas 3 vesículas encefálicas primitivas. ¿Bien? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y la cavidad completa es el neurocele. Hacia caudal, se va a empezar a desarrollar lo que vamos a conocer como médula espinal posteriormente. Ahora, en la etapa metamórfica del desarrollo, las vesículas encefálicas primitivas dan origen a las vesículas encefálicas secundarias, que aquí aparecen en los 2 esquemas. En el esquema del centro solamente tenemos la representación de estas vesículas, pero en la región de la derecha, en la imagen de la derecha, tenemos las vesículas representadas pero en un animalito. Este es un embrión de salamandra que tiene un rápido desarrollo, al igual como ocurre en las aves, y experimenta un desarrollo muy explosivo de sus vesículas encefálicas, particularmente de algunas en forma temprana. En cambio, el cuerpo puede ir muy retrasado en su desarrollo, pero la regionalización del tubo neural acefálico es muy rápida y se notan muy bien las vesículas encefálicas. Por eso la estamos mostrando acá, pero ambas representan lo mismo. Entonces, pongan atención. A partir del prosencéfalo se van a formar 2 vesículas encefálicas, el telencéfalo y el diencéfalo. A partir del telencéfalo, ya al término de la etapa metamórfica y durante todo el periodo fetal, van a ocurrir diferenciaciones. El telencéfalo es el que va a originar a los llamados hemisferios cerebrales. El diencéfalo, entre otras cosas, va a originar, ¿cierto?, los tálamos, hipotálamo, epitálamo, y además, miren, a partir del diencéfalo se van a formar las vesículas ópticas. Los ojos, el desarrollo de los ojos está muy relacionado al desarrollo del sistema nervioso central. Cuando alguien pierde la visión, incluso empieza a tener descoordinaciones motoras. Ocurren. El mesencéfalo queda igual, no cambia, pero sí a partir del mesencéfalo, ¿no es cierto?, que no da origen a ninguna otra vesícula, se van a originar lo que llamamos parte de los ventrículos y lo que llamamos el acueducto. Entonces, ¿qué pasa con el rombencéfalo? Va a dar origen a 2 vesículas encefálicas, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahora, ¿qué pasó con nuestro neurocele? A nivel de todas estas vesículas encefálicas, ahora el neurocele va a dar paso a los ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo. ¿Bien? Eso es lo que tenemos en esta imagen. Y en esta otra imagen tenemos la diferenciación de algunos de los sectores. ¿Qué incluye lo que llamamos telencéfalo? ¿Qué pasa con el telencéfalo? Aquí están
La estructura a las que da origen, ya les había mencionado los hemisferios cerebrales, pero aquí también habla de los núcleos. Ahora, ¿qué pasa con el diencéfalo? Ya vimos que da origen a las vesículas ópticas, pero también, miren, sabemos eso, lo vimos cuando vimos neurohipófisis, a los tálamos también, epitálamo, tálamo e hipotálamo. Mesencéfalo. Esta es la región de los acueductos, el acueducto de Silvio, pero a esa región, ¿no es cierto? Ahí están los túbulos cuadrigéminos y también los plexos coroideos, se originan del epitelio de esa región. Metencéfalo, protuberancia, cerebelo, mielencéfalo al bulbo raquídeo y sabemos que el resto del tubo neural va a diferenciarse en la médula espinal. Bien. Y para terminar la parte de neurulación, algunas malformaciones que se asocian a la formación de este sistema nervioso. Fíjense, la anencefalia, tenemos una cara formada, pero no tiene encéfalo. Puede tener a veces parte del encéfalo, a veces hay una encefalia completa, puede estar presente el cerebelo, por lo tanto, estos niños nacen, a las pocas horas mueren, pero se pueden mover. Es terrible porque van a mover, pero el cerebelo funciona. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa hacia la región más caudal? Si no se cierra el neuroporo caudal, ocurre algo como el que tenemos acá. En un caso extremo, un mielomeningocele abierto, en donde no solamente no se cerró el tubo neural acá, sino que además no se cerró ni siquiera el ectodermo para formar la piel. Estos niños mueren de una septicemia. Y acá miren, la relacionada con el ojo. Aquí se formó un solo ojo, porque uno de los dos lados del diencéfalo podría haberse alterado por algo y solamente se formó un ojo. Se forman a ambos lados los ojos y con la formación de la cara los ojos toman la posición definitiva. Acá solamente un ojo tomó la formación central. No es que se hayan fusionado los ojos, se formó uno solo, que es distinto. ¿Ya? Bien, hasta acá llegamos con neurulación